Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bestiario del Tunche en este nuevo episodio. Ya vamos teniendo varios episodios, así que nada, o sea, la persona que quieran que entreviste o el tipo de contenido que quieran que salga, ustedes me dicen y acá se va a hacer. Y hoy día tenemos un capítulo muy especial que lo había estado esperando con muchas ganas porque es base fundamental de lo deportivo, que es la nutrición. Así que hoy día estamos con Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿cómo están? Hola. Es buena, Todo bien. muy bien. Feliz de Bien. estar acá, Tunche. Sí. Excelente, bienvenida. Ujú. ¿Cómo te presentarías tú? Bueno, ya, primero que nada, bueno, mi nombre es Carmen, que ya lo dijiste. Soy licenciada en nutrición y dietética, estudié en la UPC. Ya me gradué que en el 2014, hace bastante tiempo. Tengo bastante, digámoslo así, experiencia en el lado deportivo, también he tenido experiencia en el lado clínico, ¿no? Pero también tengo una maestría en nutrición, actividad física y salud pública que la estudié en Inglaterra, en la Universidad de Bristol. Y sí, o sea, realmente me encanta mi carrera y también el enfoque básicamente de la especialización era entender más la ciencia y cómo comunicarla, ¿no? Y Claro. usarla para los pacientes y obviamente para otras cosas más que sean importantes hacer. ¿Cuál crees que es la diferencia, Ya. por ejemplo, entre una Ujú. nutrición normal y Ya. una para un deportista? A ver, la diferencia es que o sea, radica en la forma en la que el deportista está, digamos, la rutina de la vida del deportista es muy distinta a la rutina de vida quizás de una persona sedentaria, ¿no? Entonces, obviamente eso involucra mayores gastos energéticos en el día, ¿no? También puede involucrar posibilidad de incremento de riesgos, ¿no? Por si no se alimenta adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, quizás mayor riesgo a lesionarse, mayor riesgo quizás también a potencial desnutrición, pero ligera en términos de proteínas, por ejemplo, y algunos minerales, ¿no? Excelente. Y ahora justo vamos a hablar un poco de macros y de cosas por el estilo. Sí. Y vamos a empezar con uno que es, en teoría, por lo que yo sé, Ajá. el más importante para los deportes de endurance, Ok. que es el carbohidrato. Claro, los carbohidratos, que la Ajá. gente le tiene miedo, pero es muy importante que esté, sobre todo si haces deporte de resistencia, ¿no? ¿Y qué tan importante es un carbohidrato a la hora de un deporte de resistencia? Ok, acá algo importante entender, creo yo, son dos cosas, ¿no? Con los carbohidratos. Siempre en la vida cotidiana, inclusive si eres una persona que no hace actividad física intensa o moderada, realmente los carbohidratos siempre tienen que estar presentes en tu alimentación, pero ser de tipo saludable, es decir, altos en fibra, es lo usual, lo bueno está en los altos en fibra, esos son los carbohidratos saludables. Pero cuando hablamos en nutrición deportiva, obviamente los carbohidratos saludables, altos en fibra, deben estar en tu alimentación, pero para darte un extra de beneficios, muchas veces también usamos carbohidratos en su versión más simple, ¿no? Como azúcar, como miel, podemos usar hasta mermeladas muchas veces, ¿no? Entonces, o inclusive pan blanco, ¿no? Como preentreno. Y a veces uno dice, oye, pero eso no es saludable, ¿por qué se usa? Ojo, se usa cuando hablamos de nutrición deportiva porque va a dar un efecto específico para lo que queremos, ¿se entiende? Se puede cambiar un Sí. poco, quizás en alguien sedentario no le recomendaría algo así, pero en alguien que que así está haciendo actividad física intensa, claramente va a influir bastante en cómo hace el ejercicio. Sabes que hay dos cosas súper llamativas, o sea, que a mí me llamaron la atención cuando entré en este mundo, fue Claro. que justamente mi nutricionista me dijo, sí, tienes que comer azúcar. Y yo, pero ¿cómo que azúcar? Yo no comía nada de azúcar. O sea, tú ibas a mi casa y yo no Ajá. tenía azúcar. La gente le decía, ¿quiere café? Sí. ¿Tiene azúcar? No, no tengo azúcar. Claro. Ujú. Pero acá sí me decía, mira, tú eres deportista, tú vas a usar el azúcar. Si Exacto. no fuera deportista no te recomendaría el azúcar, es veneno, pero tú lo vas a usar, lo necesitas. Entonces, Ujú. es eso. Y otra cosa es la Coca-Cola. Tú sabes que, o sea, a mí muchas Ya. veces la Coca-Cola me ha revivido de pálidas en bicicleta. O sea, que estaba literal muerto, o sea, cansadísimo, destruido, sin poder pedalear nada más. Y he bajado a la bodega, me he tomado una Coca-Cola y he revivido. O sea, es una maravilla la Coca-Cola. Y eso lo tomamos sentados viendo televisión. Ya. Claro, acá también como que, por eso digo que influye mucho cómo se genera el mensaje, ¿no? Porque para personas sedentarias y población general, no recomendaría Coca-Cola ni gaseosas en general, ojo, No tomen son muy Coca-Cola. altas en azúcar y pueden ser malas para ciertas personas, pero en situaciones de lo que comentas, ¿no? Situaciones de deporte a alta intensidad, donde necesitas más contenido de carbohidrato simple, o sea, absorberlo rápido para usarlo rápido como energía. Claramente, pues, si es una Coca-Cola que es tan alta en azúcar, en ese momento puede ser la mejor elección si no había otra cosa más.
pero claramente te podría también decir, podrías optar por miel, ¿no? Por ejemplo, podrías optar por un pan blanco tostado que puedes llevar, ¿se entiende? O sea, hay otras cosas más, o los geles también, ¿no? Que puedes llevarlos mientras estás haciendo el ejercicio de alta intensidad, ¿no? De acuerdo. Y ahora pasemos a los electrolitos. Ya, claro. Número 1, ¿qué son? Pues eso suenan a algo... Suenan algo, como ¿qué te suenan? ¿Algo como chiquito, importante o no tan importante? Suena como algo eléctrico. Algo eléctrico. Sí, pero pero sé que es más simple que eso. No, pero en realidad sí tiene algo eléctrico en lo que mencionas, porque los electrolitos sí o sí son minerales, y eso tiene que quedar claro. Pero los electrolitos son minerales específicos que al disolverse en agua transportan, digamos, electricidad en el cuerpo, ¿ya? Suena interesante, ¿no es cierto? Porque sí, transportan electricidad y ayudan a funciones específicas, como por ejemplo contracción muscular, ayudan también a la parte de frecuencia cardíaca, es importante, ¿no? Inclusive también para estar atento, ¿no? O sea, digamos, como si tuvieras una baja de electrolitos, podría afectar un poco la forma en cómo te sientes con términos de concentración también. De acuerdo. ¿Cuáles son? Sí, ¿cuáles okay. son? Sí. Principalmente son 6. Por ejemplo, los que normalmente uno gasta más, sobre todo en sudor, por ejemplo, pierdes más, siempre son el sodio, el cloruro, ¿no? Por sobre todo. De ahí también está el potasio, de ahí el magnesio, tienes también el calcio y el fósforo. Estos son 6 minerales que son considerados electrolitos, dentro de los cuales sodio, cloruro, por sobre todo, son los que más se pierden en el sudor, en un deportista. De acuerdo. Y por ejemplo, y hablando de... O sea, hay algo muy común que hacen los deportistas de endurance, que es el carbo loading. Exacto, ok. Que es comer carbohidratos muchos días previos. Pero hay gente que lo hace 2 semanas antes, creo, y hay gente que lo hace solamente un día. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona que hay carga de carbohidratos? Claro, perfecto. El carboloading o carga de carbohidratos, en su traducción en español, es súper importante, sobre todo en carreras de larga distancia. O sea, una cosa es correr 10 kilómetros. Quizás para unos 10 kilómetros no sea tan importante hacer el carboloading con días muy previos a competencia. Quizás en la cena previa puede ser importante. Pero para distancias como media maratón, 21 kilómetros, distancias de maratón, 42 kilómetros y ultramaratones, es decir, mayores distancias, sí es importante el carboloading, porque existe mucha referencia científica que habla del efecto positivo, ¿no? Claramente, ¿qué crees tú? ¿Que en una distancia de media maratón será necesario más días o menos días para, o sea, de hacer carboloading versus una maratón? ¿Cuál crees? Menos. Sí. Exacto, sí, pueden ser menos. Normalmente, para una maratón, ¿no? Hablamos de un carboloading que puedes empezar de 3 a 4 días previos, y para una media maratón podríamos hablar de 1 o 2 días previos, ¿no? Pero sí el porcentaje, bueno, no porcentaje, mejor dicho, los gramos de carbohidrato que necesitarías en ambas, sí se mantiene entre un rango de 7 a 10 gramos por kilo. ¿Y también hay sodio loading ahí también? Que es como ir, porque a mí una vez me recomendaron ir tomando un poco de Gatorade los días previos a mi carrera. En realidad no lo recomendaría mucho. Basta con que estés bien hidratado y en tu alimentación previa haya una buena variedad de alimentos que te otorguen los electrolitos o los minerales que te comento como sodio. O sea, cloruro de sodio básicamente lo obtienes con sal. O sea, bien fácil, ¿no? Salas tus alimentos días previos también y lo obtienes, ¿se entiende? Y por ejemplo, en el Ironman de Floripa, que yo hice, de medio Ironman, entregaban bolsitas de sal. Claro. A mí me llamó la atención porque usualmente la gente suele consumir pastillas de sal, que a la verdad no es sal, no es únicamente sal, tengo entendido. Y acá te daban bolsitas literal de sal de mesa. Claro. Entonces, yo lo agarraba y me lo comía igual, decía, de algo debe servir. ¿Sirve así? Sí, sirve, claro que sí. Okay. Pero ojo, pasa lo mismo que con el azúcar, ¿no? O sea, obviamente los deportistas, azúcar, sal, suena como lo necesitas, porque por ahí que pueden haber déficits mientras estás en carrera, por así decirlo, o en competencia, pero para la población en general, por favor, con cuidado con su consumo de sal, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Por ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? Es un uso de ciertos alimentos que parecen nocivos muchas veces a nivel poblacional, de gente normal, digamos, que no es que practique pues, un deporte de alta intensidad. Sin embargo, estos alimentos que en teoría parecen nocivos, sí son importantes en nutrición deportiva porque van enfocadas a la fisiología del deporte, ¿no? O sea, tienen una razón detrás de su uso. ¿Cómo hacer? Imagínate. En esos deportes como el running, la triatlón, es vital el peso. Y es del cuerpo, ¿no? Y es vital reducir el peso, lo más que se pueda, que sea en el que puedas rendir lo mejor posible.
¿cómo puedes tener una dieta que sea de disminución de peso sin perder energía para los entrenamientos? ¿Es posible? Claro que sí es posible, o sea, lo que comentas es algo importante, porque obviamente la composición corporal de alguien que va, bueno, a competir en deportes, por así decirlo, de larga distancia, o sea, estamos hablando, bueno, 10 kilómetros, media maratón, maratón o ultramaratones, cambia bastante la composición corporal. Quizás es más relevante para distancias largas como media maratón, a partir de media maratón, ¿no? La importancia de la composición corporal neta. Pero sí es importante si uno va a hacer reducción de grasa corporal, sobre todo, porque el déficit que se va a generar en la alimentación se enfoca en reducir grasa, ojo, no músculo, jamás. Eso se debe mantener. Pero debería hacerse en periodo de entrenamiento, no en periodo de cerca competencia, o sea, eso no lo recomendaría, ¿no? Sí lo puedes hacer, el enfoque del déficit calórico que se hace en la alimentación de la persona claramente se enfoca a reducir ciertas cosas, ¿no? Pero por sobre todo mantener la masa muscular de la persona. O sea, va a tender a ser una alimentación alta en proteína, claramente, va a tener definitivamente carbohidratos justo en los momentos de entrenamiento y previos a, ¿se entiende? Sí. Pero durante el día es muy posible que quizás su consumo de ciertas cosas sea distinta, ¿no? Porque está en un déficit también. O sea, pero se programa que la alimentación mantenga aún la energía de la persona durante el entrenamiento y que también pueda mantener bien la parte muscular. Tú sabes que también acá viene otro tema relacionado a la proteína, el consumo de proteína, porque tengo entendido que después de los entrenamientos muy fuertes y muy largos, o las competencias, es necesario consumir proteína en un rango de tiempo cercano al finalizar la competencia. ¿Qué tan cierto es esto? En realidad, antes se decía eso, pero lo que se ve ahora es que realmente tienes todo un periodo, normalmente de 24 horas, ¿no? Para ir reponiendo, ¿no? Okay. Lo importante es que empiece, pues, más o menos rápido, ¿no? Después de haber, sobre todo si ha sido, digamos, una competencia tipo maratón, sí te diría, obviamente no te eches a tu cama y no comas, tienes que comer, ¿se entiende? O sea, tienes que empezar a enfocarte también en los músculos que han generado mucho esfuerzo físico en términos o sea, en términos de proteína. Pero, por ejemplo, tienes todo el tiempo, o sea, tienes bastantes tiempos para ir comiendo proteína en el día, ¿no? ¿Y qué tienes que comer? Porque, Dime. mira, terminando los Ironman, es Ya. común, o sea, los full, ¿no? Que es una maratón después de 180 kilómetros de bicicleta, Sí. y que antes hiciste 4 kilómetros de nado, o sea, son competencias de 10 horas. Es común que terminando estas competencias haya pizza, que te regala la misma organización. Entonces, claramente uno llega a recibir su medalla y se come 10 pedazos de pizza. Claro, buenazo. No, normal. Normal en ese momento, porque digamos, con el post de la competencia, por sobre todo, sí es necesario recuperación. Y no interesa mucho, o sea, no podemos entrar en parámetros de carbohidratos altos en fibra, por favor, ¿no? O sea, no necesariamente así. Puede ser algo que te agrade rápido, para que lo comas de alguna forma rápida y ingrese en calorías rápidamente, pero obviamente no debería ser todo eso, o sea, no todo el día pizza, ¿no? Pero Claro. también podría ser, por ejemplo, no sé, ya mi pizza que acabé, estaba feliz, pero de ahí frutas, pueden entrar cereales buenos como la avena, o hacerte también huevos, por ejemplo, o pollo, o pescado, ¿no? O sea, cosas también buenas para ti, ¿no? De Puede ser acuerdo. un mix, exacto. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, esta es otra pregunta. ¿Se puede competir en estos niveles de competencia de endurance solo con grasas? ¿Solo con el uso de grasas? Solo con el uso de grasas. En realidad, mira, no, porque por ejemplo, un estudio del 2020 lo que determinó al final es que definitivamente va a llegar un momento del cuerpo, naturalmente, bueno, entrando a la parte de fisiología deportiva, por ejemplo, a partir de las 2 horas más o menos, un tipo de actividad física intensa, moderada intensa, va a llegar un momento en el que el cuerpo dice, oye, ya estamos 2 horas acá corriendo, imaginemos, ¿no? O en bici. Creo que necesitamos más energía, vamos a comenzar a usar a las grasas, ¿se entiende? Ajá. Pero ¿qué sucede? Que las grasas, para obtener energía a partir de las grasas en el cuerpo, se demora más, o sea, es un poco más lento la obtención de energía de las grasas versus la obtención de energía de los carbohidratos. Por ende, no te diría que sería lo mejor decir, bueno, ahorita mi cuerpo ya empieza a quemar grasa y me va a dar energía. No, te diría que
tengas en cuenta también consumir carbohidratos en ese momento, porque muy posiblemente tu glucógeno, que es la forma en la que los carbohidratos se almacenan en el cuerpo y nos van dando energía, ya se bajó, ¿no? A las 2 horas. Pero yo te diría que hagas un mix. O sea, tu cuerpo igual va a comenzar a usar grasa como fuente de energía, sí, pero se va a demorar porque es lenta la fuente de energía. Pero si tú comienzas a consumir algunas partes de glucosa después de las 2 horas, vas a ayudar a obtener energía más rápido. ¿Se entiende? O sea, debería haber un mix, debería ser con los dos juntos. ¿Y cuánto demora más o menos un gel en hacer efecto? En realidad es rápido, o sea, por ejemplo, todo lo que es azúcar directa, o sea, que básicamente entra y va directo casi a la sangre, podría llegar en 15 minutos, 10 minutos. Va a depender mucho también de cómo has estado usando eso en entrenamientos. Ok. Ajá, o sea, depende mucho el cuerpo, la forma en la que usa carbohidratos, la energía de los carbohidratos depende mucho de cómo ha sido el entrenamiento con el consumo de carbohidratos previo a competencia. O sea, no es que, llegó la competencia, hoy me tomo el gel, me tomo la bebida rehidratante, que también te da glucosa. No, es también, tienes que hacer trabajo previo con el cuerpo, exacto. Tienes que adaptar. Adaptarlo, exacto. Excelente. Y ahora vamos a hablar de cheat meal. Ya. Que es algo, bueno, en realidad que es algo yo creo que a todos nos encanta. Sí. A veces lo evitamos. ¿Se puede comer cualquier tipo de carbohidrato en el carbo loading? O sea, por ejemplo, puedo comprar 2 cajas de Captain Crunch los días previos y comer todo el día Captain Crunch. Yo te diría que el enfoque del carbo loading, sobre todo, a ver, si hablamos de 2 días previos, 3, o sea, maratón, 3, 4 días previos, sí sea un mix, ¿no? O sea, preferir carbohidratos simples, pero tampoco carbohidratos que vengan con mucha grasa. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una pasta, ¿no? Es un carbohidrato más simple en digestión, por así decirlo, pero no contiene mucha grasa necesariamente. Pero si me hablas de Captain Crunch, o sea, de ese tipo de cereal, aparte de que sí, bueno, va a entrar buena cantidad de carbohidrato, también te va a entrar una buena cantidad de grasa, que no es lo que quieres tanto, ¿se entiende? Deberías enfocarte más en carbohidratos un poco más, puede ser un mix, ¿no? No solo en los carbohidratos llenos de dulce, sino también carbohidratos como pastas, arroz, puede haber quinoa, por ejemplo, puede haber también inclusive menestras, ¿no? O sea, debería haber un mix con cosas también saludables previo a. El día antes, sí podría, en la noche previa antes, podría hacer eso. O sea, podría ser un poco más de esos de dulce, pero de carbohidrato, pero tampoco te aconsejaría mucho que tenga tanta grasa, por ejemplo, porque la grasa también toma más tiempo digerirla, ¿no? Entonces puede ser un problema si lo que tú quieres es que te ayude rápido en tu carrera, ¿no? O sea, Captain Crunch, media hora antes de correr, quizás no te lo recomendaría por el alto contenido en grasa también. ¿Se entiende? Sí, de acuerdo. Ahora, pregunta vital. Sí. ¿McDonald's, pizza o KFC? ¿Qué es lo mejor en un momento en el que me quiero dar un gusto? Yo creo que al final los tres son algo que, a ver, normalmente no es algo que recomendaría, ¿no? Consumo, pero realmente creo que va a depender mucho cómo lo seleccionas. Podría yo decirte quizás, ok, te gusta el pan que viene con hamburguesa, puede ser, con un poco de vegetales, pero quizás evita tomarte la gaseosa alta en azúcar, ¿no? ¿Se entiende? O hacer reemplazos. Y si le quiero fregar con todo, o sea, digo, no, ya sabes qué, voy a darle con todo. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál te recomiendo? O sea, ¿cuál es menos nocivo? Mejor dicho. Bueno, yo te podría decir que podría ser una hamburguesa, no quiero caer en marcas específicas, pero podría decirte una hamburguesa en la forma más simple. De acuerdo. ¿No? ¿Se entiende? Sí. No tanto de la que viene con bacon y 1000 cosas más. Quizás la hamburguesa más simple, una cheeseburger, ¿no? Algo así simple. Y ya está. Ya. Perfecto. Bueno, Carmen, ha sido un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras añadir? Bueno, Carmen es una nutricionista experta deportiva, así que sus datos van a estar abajo en la descripción para los que lo quieran contactar. Y nada, ¿algo más? Bueno, que no le tengan miedo a los carbohidratos y obviamente es importante que te guíe un nutricionista dependiendo del objetivo que quieres alcanzar en el deporte o ya sea fuera del deporte también, ¿no? Excelente, Carmen. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar acá y nos vemos en el siguiente programa. Cuídense. Gracias.